Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en Top GDL para nuestra plática semanal. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen por las redes sociales y que inviten a sus compañeros, conocidos para seguir haciendo esto más grande. Estamos atentos para responder sus dudas y el día de hoy vamos a hablar acerca de la patela. La patela es el hueso sesamoideo más grande que tiene nuestro cuerpo. Ha sufrido un proceso evolutivo bastante interesante desde que en la teoría evolutiva, desde que los seres vivos pasan de tener aletas a patas y de estos a poder vencer la gravedad y estar en bipedestación. Ha sido todo un cambio que ha generado que nosotros, gracias a este hueso, tengamos la posibilidad de incrementar nuestra fuerza para lograr la marcha. Bueno, embriológicamente la patela va a tener un desarrollo que se divide en 3 etapas. La primera, como todo el cuerpo humano, va a ser mesenquimatosa, que va a abarcar desde la etapa embrionaria hasta la diferenciación de la articulación en la 4ª semana. Una maqueta cartilaginosa que dará su conformación final y va desde la 4ª semana hasta los 16 años y finalmente la osificación total. Ahora, el primer brote de la extremidad inferior aparece a los 28 días y se forma por mesodermo y ectodermo. El mesodermo va a estar formado por 3 capas, las cuales se dividen en una superficial que va a estar con la mitiosis activa, una intermedia que va a formar el tejido periesquelético, como es el pericondrio, periósteo, la cápsula articular y las uniones miotendinosas, y finalmente una capa profunda que va a ser la que va a estar regulando este proceso. Ahora, hacia la semana 33 se ha formado el blastema, que originará el fémur, la tibia, el peroné y se forma lo que es la maqueta del pie. 3 o 4 días después ya aparece un proceso de condrificación en el cual se genera el espacio entre el fémur y la tibia y que va a corresponder a la articulación. Y el día 39 es cuando existe un acúmulo celular a nivel del ligamento patelar que va a dar la formación de la patela o rótula, como lo quieran nombrar, y también va a dar origen a lo que es la cápsula, los meniscos y los ligamentos. Ahora, entre los días 45 y 47 se define ya lo que es la cavidad articular y se va a formar la sinovial. Es importante esta semana porque aquí es donde son los restos mesenquimatosos que finalmente podrían dar origen a las plicas sinoviales. Entonces, estas tienen un desarrollo más o menos establecido. La suprapatelar la vamos a encontrar en un 33%, las que son medio patelares van a estar en un 37% y finalmente las infrapatelares o el ligamento mucoso que se desarrolla o lo que lo encontramos en un 50%. Ahora, dentro de la anatomía patelofemoral va encaminada más en describir las capas que se encuentran unidas para poder dar la estabilidad a lo que es la patela y en base a esto su desarrollo. Vamos a tener normalmente nosotros como cirujanos en un paciente normalmente delgado, si uno es cuidadoso, se van viendo todas las capas cuando uno hace la disección. Vamos a tener como todo la piel y por debajo de la piel la capa subcutánea, que va a estar formado por tejido adiposo. Se han reportado de una delgada capa de la fascia y va a ir anterior a la patela. Las fibras son normalmente perpendiculares y crean conexiones tanto mediales como laterales, y esta capa es importante porque puede ser una colección de fluidos y darnos pues principalmente hematomas o alguna otra colección, hasta podrían ser sitios de abscesos por su
fácil capacidad de distensión. Tenemos una fascia superficial o capa arciforme, lleva su nombre por cómo se están relacionadas las fibras. Estas van a cubrir lo que es la banda iliotibial, la parte distal del cuádriceps y la patela, y se van a adelgazar para terminar en la tuberosidad anterior de la tibia, como la vamos a ver en el siguiente esquema. Entonces muchas veces cuando uno incide, normalmente se puede distinguir esta capa. Después sigue una capa intermedia, oblicua, que va a estar formada por la fascia que recubre el recto femoral, el vasto medial y lateral, y estas van a ir hacia la parte lateral y medial de la patela y van a terminar en el polo inferior de esta. Entonces en este esquema vamos viendo esto porque es importante. Todas estas capas dan fuerzas de tracción que van, como vimos, tiene una etapa de desarrollo de la patela hasta los 16 años. Entonces esto ayuda al desarrollo y al adecuado tracking patelar que se desarrolla. Una capa longitudinal profunda, como ya vimos, bueno, estas van a ser expansión de las fibras tendinosas del recto femoral sobre la patela, van a formar interconexiones con el hueso y van a dar, se van a continuar con el tendón patelar hasta el polo inferior y la tuberosidad anterior de la tibia. Aquí está el esquema. Una capa transversa profunda que va a ser, es importante para la orientación estática y limitación del sistema patelofemoral. Va a formar lo que es el retináculo medial y el retináculo lateral de la rodilla, y finalmente la capa capsular, que va a ser una condensación de la cápsula lateral y medial de la patela. Entonces así ya tenemos todo el sistema que mantiene la patela en su posición y permite su función. Ahora, esta patela va a estar en movimiento gracias al cuádriceps. Como sabemos, el cuádriceps pues es un músculo que va a estar formado por 4 vientres musculares, el cual el recto femoral se va a insertar en su borde superior, continúa distalmente sobre la superficie anterior para unirse con las fibras del tendón patelar. El recto intermedio, que va a correr por la profundidad del recto femoral, y sus fibras rodean la parte distal del fémur, y su inserción tendinosa la realiza sobre el borde superior de la patela. Después tenemos el vasto medial, que tiene un mayor volumen que el vasto lateral y se inserta en el borde superomedial de la patela hasta la parte media. Sus fibras más distales tienen una orientación semitransversa y va a ser un importante estabilizador de la patela cuando la rodilla se encuentra en extensión completa. Entonces, de aquí la importancia, bueno, aquí vamos a ver finalmente el vasto lateral, que va a ser, sus fibras son longitudinalmente y se inserta en el borde superolateral de la patela. Entonces aquí tenemos un esquema donde vemos cómo el vasto lateral se va a insertar sobre la patela, es el principal pues movilizador, y gracias a la patela, que es una pues por así decirlo, una polea el cual potencializa la acción del cuádriceps, logramos la marcha. Ahora, el tendón patelar, se va a originar en el polo inferior de la patela, va a incluir la superficie posterior, las fibras del recto femoral, y como sabemos se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. En su parte profunda va a existir la bursa infrapatelar, la cual permite ese deslizamiento, pero también puede ser parte de la patología. Entonces aquí hay un esquema donde vemos cómo parecía que fuera una continuación de las fibras del cuádriceps que siguen hacia la patela. Y ahora, como tal, la patela, como lo mencioné desde hace un momento, su configuración va a estar formada o es resultado de la aplicación de múltiples fuerzas. Como ya vimos, todas estas capas se interdigitan, generan diferentes vectores, los cuales
hacen que esta tenga la movilización. Tiene perforaciones vasculares y va a ser inserción del recto femoral. En su plano superior va a estar inclinado, en su parte posterior va a recibir fibras del recto femoral y del vasto intermedio. El polo inferior es no articular y va a comprender una cuarta parte de la longitud de la patela. Su configuración en chevrón permite la transmisión de las cargas del tendón patelar, y la superficie cartilaginosa posterior o superficie articular, esta va a ser asimétrica, va a tener una faceta lateral, una faceta medial y una superficie impar, la cual se va a articular con el cóndilo femoral medial cuando la rodilla está en flexión completa, que es esta. Entonces tenemos las diferentes caras que tiene la patela. Y finalmente, el cartílago articular de la patela es considerado el cartílago más fuerte de todo nuestro organismo. De hecho, su grosor se han hecho diferentes estudios en cadáveres donde se ha visto que es mucho mayor al del fémur, pensando nosotros que el fémur es el hueso más que tiene una carga más importante, pues el cartílago que tiene la patela lo es mayor, lo que hace referencia a su constante contacto con el fémur y con la tibia. La unión del cartílago articular y el hueso va a estar formado por delgadas capas. Esto lo vamos a ver en la siguiente plática, y su conformación va a ser homogénea. La vascularización de la patela va a estar formado por un anillo que lo van a formar la genicular superior, la superomedial, superolateral, lateral inferior y medial inferior. Y la inervación pues van a ser por ramas del nervio safeno, del fémur cutáneo y el sural. Eso es lo que corresponde al tema de lo que es patela. A continuación sigue el doctor Luis. Él nos va a hablar acerca del síndrome de Cauda-Equina, y nada más recordar que con el día de hoy iniciaremos un simposio de patela. Van a ser varias pláticas semanales en las cuales vamos a ir desarrollando este tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a las redes sociales. Bueno, mi nombre es el doctor Luis Pérez Gómez Dávila. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de síndrome de Cauda-Equina. Bueno, dentro de los objetivos de esta plática, trataremos cómo se define este síndrome, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus causas, cómo lo diagnosticamos, el tratamiento que debemos proporcionar a nuestros pacientes, qué pronóstico van a tener esos pacientes de acuerdo al tratamiento, cómo lo podemos prevenir y con las conclusiones finales sobre el tema. Bueno, el síndrome de Cauda-Equina se define como un desorden neurológico que es poco frecuente relativamente y está caracterizado por una compresión de las raíces distales de los nervios sacros, lumbares y coxígeos. ¿Sí? Y esto es secundario a una lesión, una compresión importante de esos nervios. Generalmente esto nos va a representar una urgencia médica. ¿Sí? ¿Por qué? Por las consecuencias que puede llegar a tener este tipo de pacientes, o quien los presenta. Bueno, recordemos un poco de anatomía. ¿Sí? La médula espinal, el cono medular, que es ese se encuentra aproximadamente a nivel de T11, T12, y de ahí sigue todo lo que es la cauda-equina, que prácticamente son todas las terminaciones nerviosas, lo que nos va a dar el plexo lumbar. ¿Qué sintomatología va a presentar este tipo de paciente? Bueno, primero que nada va a ser un dolor lumbar importante, localizado, el cual se va a irradiar a extremidades. Nos va a provocar un déficit motor importante, y este déficit motor por lo general tiene una evolución corta y suele ser muy agresivo.
¿sí? Pues suele evolucionar hasta que impide a nuestro paciente caminar o mantener la bipedestación, ¿sí? Alteraciones sensitivas en las extremidades inferiores, puede ser entumecimiento, hormigueos, etc. Parestesias a nivel de periné o en lo que se llama el área de montura, que es lo que es el área en la cual tendría contacto cualquier persona que se sentara en una silla para montar, ¿sí? Otro punto muy importante, la incontinencia, ¿sí? Que esto, bueno, ya veremos más adelante las cuestiones de pronóstico. La incontinencia puede ser ya sea fecal o puede ser una incontinencia urinaria, o bien puede haber una parálisis vesical y evitar que ese paciente pueda orinar, ¿sí? Disfunción sexual y, bueno, ausencia de reflejos, ¿sí? Principalmente lo que es el reflejo aquiliano, el reflejo rotuliano y, bueno, ya en hombres reflejo cremasteriano o reflejo anal. Las causas. Bueno, las causas pueden ser diversas. Lo más común, bueno, son las causas degenerativas. Pero bueno, tenemos aquí las causas congénitas. Es muy relacionado a pacientes que presentan mielomeningocele, tumoraciones congénitas, ya sea hemangiomas o algunas alteraciones vasculares congénitas, y las causas adquiridas, ¿sí? En estas pueden ser diferentes, ¿sí? Infecciosas, principalmente la presencia de abscesos. Traumáticas, esto suele ir relacionado principalmente a accidentes automovilísticos de alto impacto o heridas por arma de fuego o heridas penetrantes por arma blanca. Las degenerativas, y que aquí es la principal causa, que dentro de las degenerativas tenemos una hernia de disco, artrosis en columna, la cual nos lleva a un canal lumbar estrecho. Neoplásicas, presencia de tumoraciones, inclusive tofos, etc. ¿Sí? Las vasculares y las iatrogénicas, cuando es secundario a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Presencias de hematoma postoperatorios o hematomas posteriores a una punción lumbar. El diagnóstico principalmente, bueno, del síndrome de Cauda-Equina en sí lo hacemos de una manera clínica, pero hay que ver cuál es el factor condicionante para que esto se nos presente, ¿sí? Entonces, primero que nada hay que hacer una adecuada semiología. ¿Cómo empezó el dolor? ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? Si hay un déficit neurológico, etc. ¿Sí? Toda la historia completa de ese paciente. La exploración física. Vamos a encontrar una prueba de Lasage positiva con un ángulo menor a 60 grados, una pérdida importante de la fuerza muscular, estoy hablando de un déficit motor, y la pérdida o ausencia de reflejos, ¿sí? Osteotendinosos y, bueno, los que ya mencioné, cremasteriano o reflejo anal. En esta tabla, bueno, aquí estoy poniendo lo que es la raíz nerviosa y la zona que inerva, ¿sí? La segunda, la tercera y la cuarta lumbar nos van a dar una inervación para la extensión de la pierna y aducción del muslo. La cuarta y quinta lumbar van a inervar los músculos anteroexternos de la pierna, nos van a dar una flexión dorsal del tobillo, ¿sí? Abducción de la extremidad, rotación externa del pie y la extensión del primer dedo del pie. La primera y segunda sacra van a inervar la musculatura posterior de las nalgas y muslos, músculos del compartimiento posterior de la pierna, lo cual nos van a dar una flexión del tobillo o del pie, rotación interna y flexión de los dedos del pie. Y las sacras segunda, tercera y cuarta nos van a dar la función de los esfínteres vesical anal y la erección. Por eso, si hay una compresión ahí un nivel más arriba, nos va a llegar a dar estos síntomas y, bueno, esto ya nos habla de un proceso grave que se tiene que tratar a la brevedad. Dentro de los exámenes de gabinete, bueno, aquí va a ser algo que se va a solicitar de acuerdo a la semiología que hicimos previamente,
¿sí? Tenemos rayos X simples, sobre todo en casos traumáticos, que es lo primero que tenemos que solicitar a los pacientes. Las 3 proyecciones para columna. La tomografía, en caso también de accidentes o que se sospeche alguna fractura, para revisar si hay algún fragmento óseo en el canal, lo cual está causando esa compresión aguda. La resonancia magnética, para valorar desde hernias discales, abscesos, hemangiomas, hematomas, etc. ¿Sí? El mielograma, puede ir relacionado ya sea con radiografías simples, que es el simple hecho de inyectar un medio de contraste a ese nivel. Puede hacerse por medio de tomografía o por medio de rayos X simples, ¿sí? La electromiografía, eso nos va a marcar o dar una idea del daño que tiene el paciente en ese momento. ¿Qué pronóstico le podemos dar a ese paciente también? ¿Sí? Otras pruebas de función de conducción nerviosa, potenciales abocados de membrana, etc. Y por último, pruebas complementarias según la etiología. Si es un paciente que tiene una masa tumoral, pedir gamagramas, pedir marcadores tumorales. Si se sospecha de alguna infección, pedir marcadores para infección sanguínea, etc. ¿Sí? Hemocultivos en caso de picos febriles. Bueno, aquí tengo una resonancia de un paciente que tuve hace un tiempo. ¿Sí? Él llegó prácticamente de un día para otro sin poder caminar al consultorio, en silla de ruedas, con un déficit motor importante. Él todavía tenía control de esfínteres. Le solicité la resonancia, me encontré con esto. El paciente tenía 21 años cuando yo lo vi, ¿sí? Una masa que está comprimiendo y obliterando totalmente el canal lumbar a nivel de L4, L5. Aquí, si nos fijamos, cómo se oblitera por completo ese canal. Aquí, el mismo paciente se ve permeable la mayor parte del canal, excepto a esta región, que se ve con una compresión total. ¿Qué tenemos que hacer en el tratamiento? Bueno, el tratamiento debe de ser o debe de realizarse a la brevedad. Inicialmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Indicar antiinflamatorios al paciente, ¿sí? Un antiinflamatorio, puesto que se trata de un problema inflamatorio con una compresión aguda, ¿sí? Antibióticos, en caso de que se sospeche de algún absceso o algún proceso infeccioso o una discitis, que también eso puede llegar a causarnos este padecimiento. Radioquimioterapia, cuando son metástasis o tumores primarios, que son realmente raros, ¿sí? El manejo conservador. Ese manejo solamente se indica si no hay un déficit motor importante en las extremidades, y se tiene que estar vigilando al paciente. Si el paciente va deteriorándose, a ese paciente va a requerir una descompresión, ¿sí? Por la causa que esté dando esta entidad. Ahora, el manejo quirúrgico es una descompresión de acuerdo a la causa que haya dado esta entidad, ¿sí? Si es una hernia o una hernia gigante, que es lo más común, se puede hacer inclusive desde una disectomía percutánea, ¿sí? O una disectomía amplia con una laminectomía, si en caso de que haya hipertrofia facetaria, osteofitos, etcétera, abrir, hacer una laminectomía y retirar todo lo que está comprimiendo esa área, ¿sí? El manejo quirúrgico, bueno, es un paciente que operamos, ¿sí? Aquí lo marcamos siempre, nivel L4, L5, S1, lo marcamos por medio de fluoroscopía. Hacemos el abordaje y nos encontramos esa masa, ¿sí? Esa masa era lo que estaba comprimiendo ese canal, ¿sí? Ya teníamos otros estudios, ya teníamos unos antecedentes de ese paciente. De cualquier forma, empezamos a resecar esa masa. Esa masa la mandamos a hacer un estudio de anatomía patológica transoperatorio, simplemente para descartar malignidad. De cualquier forma teníamos que descomprimirlo, ¿sí? Aquí posteriormente, bueno, ya instrumentamos a ese paciente porque estaba tomando pedículos, estaba tomando un pedículo de
el E5, el pedículo del lado izquierdo del paciente. Ahí no se pudo colocar un tornillo, ¿sí? Lo instrumentamos y queda libre todo lo que es el canal. Aquí vemos la dura madre íntegra posterior a quitar eso, ¿sí? Las radiografías de este mismo paciente, pues, el control postoperatorio, la instrumentación. Ahí, como sus discos no estaban dañados, no estaban tomados, decidimos solamente realizar una fusión posterolateral. ¿Sí? Aquí vemos ya en una vista lateral los tornillos bien colocados, las barras, los espacios conservados, y de hecho esta radiografía es de unos meses después, ya se empieza a ver la fusión posterolateral. En cuanto al pronóstico en este tipo de pacientes, esto va a depender mucho de múltiples factores, del momento en el cual realicemos descompresión o el manejo inicial que le demos, ¿sí?, a ese paciente, su tiempo de evolución y qué tan graves síntomas presentó ese paciente, ¿sí? Los pacientes normalmente que presentan afectadas ambas extremidades suelen tener un peor pronóstico que los pacientes que se afecta un solo lado, ¿sí? Mejoramos mucho el pronóstico si lo descomprimimos quirúrgicamente dentro de las primeras 8 horas de evolución, es lo ideal. Algunos otros autores nos marcan hasta 48 horas que tenemos para descomprimir a ese paciente. Lo ideal es a la brevedad. Y bueno, la recuperación, como ya mencioné, esto va a ser algo variable y acorde a lo que se presentó a ese paciente. Otro punto importante, la rehabilitación posterior a la descompresión. El paciente tiene que tener una rehabilitación pues a la brevedad posible o temprana, ¿sí? Su prevención, bueno, es el control oportuno de las patologías que nos puedan llegar a predisponer a que presentemos ese tipo de padecimientos, ¿sí? Eso es lo principal. Y bueno, y un diagnóstico y la prevención de complicaciones con un diagnóstico y un tratamiento también oportuno. En conclusión, bueno, el síndrome de Caudaquina es una urgencia o una emergencia quirúrgica, ¿sí? Se presenta con gran variedad de síntomas, principalmente aquí es la pérdida de control de esfínteres y la incapacidad para caminar, ¿sí? Y el diagnóstico y tratamiento oportuno es crucial para darle a ese paciente un buen pronóstico para la función. Aquí un poco de bibliografía. Muchas gracias por su atención. En redes sociales. ¿No? Solo gracias. De Astrid Melissa. Ok, muchas gracias. Muy bien, ¿no? Si tienen alguna pregunta en las redes, saben que quedan abiertas. Claro. Que tengan una muy buena tarde. Muy buena tarde.